Los hábitos debilitantes son comportamientos que reducen su calidad de vida y reducen su fuerza física y mental. Estos hábitos, sin darnos cuenta, desgastan gradualmente al individuo y lo distraen de objetivos básicos como alcanzar el éxito, tener éxito en las relaciones y lograr la paz interior. En este vídeo hablaremos de 15 hábitos que te hacen perder peso. Hábito 1 que te debilita: quejarte constantemente. Quejarse constantemente es un hábito que inconscientemente arrastra a las personas a un profundo círculo vicioso y las debilita espiritualmente con el tiempo. Las quejas se centran en circunstancias externas y factores ambientales, reflejando frustración por no tener control sobre ellos. Este hábito provoca que el individuo tenga una actitud pasiva ante los acontecimientos, porque quejarse constantemente impide la búsqueda de una solución y te empuja a ver factores externos, no a ti mismo, en el centro del problema. Cada vez que una persona se queja, transfiere el control de su propia vida a otros o a los acontecimientos. En otras palabras, el individuo quejoso acepta implícitamente que no tiene el poder de cambiar las negatividades de su vida e ignora su propio potencial. En este caso, exagera constantemente los problemas que encuentra, se posiciona como víctima y evita medidas que podría tomar para mejorar su vida. Otro aspecto negativo de quejarse constantemente es que atrapa al individuo en un patrón de pensamiento negativo. En cualquier cosa en la que una persona enfoque su mente, produce más pensamientos en esa dirección y usa su energía mental en esa dirección. Quejarse enfoca constantemente la mente de una persona en eventos negativos y refuerza este flujo de pensamientos negativos con el tiempo. Por lo tanto, una persona comienza a encontrar fallas en cada situación, a notar deficiencias y a pensar constantemente en ellas. Ignora los aspectos positivos de la vida y con el tiempo pierde la capacidad de desarrollar pensamientos positivos. Quejarse distrae la mente de las soluciones, hace que el problema parezca más grande de lo que es y debilita al individuo internamente. El individuo quejoso esparce energía negativa a su alrededor y esta negatividad hace que la gente se aleje de él. Nadie quiere pasar tiempo con alguien que se queja constantemente, porque esto llevará a la persona a recordar y quejarse de los acontecimientos negativos de su propia vida. Quejarse debilita las emociones positivas como la empatía y la comprensión, y crea frialdad y distancia en las relaciones. Después de un tiempo, el individuo que se queja se vuelve solo, se siente aún más aislado y comienza a quejarse aún más en este ciclo. Los problemas que no pueden resolverse quejándose se vuelven más grandes y complejos a los ojos de la persona. Desde la perspectiva del estoicismo, quejarse constantemente significa que el individuo pierde la confianza en su fuerza interior y sus virtudes. Los filósofos estoicos sostienen que uno debe controlar sus propias reacciones y pensamientos, en lugar de centrarse en los factores externos incontrolables de la vida. Quejarse es completamente contrario a esta comprensión, porque el quejoso desperdicia su energía pensando que no tiene influencia sobre los acontecimientos del mundo exterior, en lugar de aceptar el hecho de que no puede controlarlos. Según el estoicismo, lo único que una persona puede controlar es su propia mente y sus reacciones ante ella. Los acontecimientos externos se desarrollan más allá del control de la persona. Por tanto, perder el tiempo quejándose con ellos es un comportamiento innecesario y perjudicial según la filosofía estoica. En lugar de quejarse, aceptar las cosas como son y aumentar la propia resiliencia interior es uno de los principios básicos de una vida estoica. Desde esta perspectiva, quejarse debilita a las personas tanto mental como espiritualmente.
Sin embargo, desde una perspectiva estoica, una persona debe ver cada negatividad experimentada como una oportunidad y utilizarla para desarrollar su propia fuerza interior. Hábito 2 que te debilita: culpar a los demás. Culpar a los demás es un hábito en el que un individuo intenta traspasar la responsabilidad de los problemas o fracasos de su vida a otros. Este comportamiento puede brindar alivio a la persona a corto plazo, porque culpar es una forma de evitar responsabilizar directamente a la persona por sus errores y deficiencias. Sin embargo, a la larga, este hábito impide que el individuo crezca, se desarrolle y obtenga un control real sobre su propia vida. Una persona que no se responsabiliza de sí misma se coloca en una posición de víctima al culpar constantemente a los demás. Culpar a otros concentra la energía mental y emocional en personas y eventos del mundo exterior. Esto hace que el individuo ignore su propio poder y control. Este hábito debilita la confianza en sí mismo del individuo, porque la persona que culpa a los demás por cada error o negatividad cree que no puede controlar su propia vida. La base de la culpa puede residir en que el individuo se siente inadecuado e impotente. Al culpar a los demás, evita admitir sus propios errores, lo que debilita su capacidad de autocrítica. Dirigirse a los demás, en lugar de cuestionarse a uno mismo, impide aprender y mejorar a partir de los errores. Una persona comete errores repetidos porque centrarse constantemente en causas externas no permite un análisis interno de la fuente de estos errores. Una mentalidad que no mira hacia atrás y no aprende de sus errores se debilita con el tiempo y no puede desarrollarse. Culpar a los demás también tiene graves efectos negativos en las relaciones sociales. Las personas que tienden a culpar a menudo molestan a las personas que les rodean porque evitan la responsabilidad. Culpar constantemente a los demás en las relaciones daña la confianza y provoca desacuerdos. Los acusados sienten la necesidad de defenderse y esto alimenta los conflictos. Con el tiempo, las personas que rodean al individuo comienzan a sentirse incómodas con esta actitud y se produce un distanciamiento en las relaciones. A una persona que culpa a los demás también le resulta difícil empatizar en sus relaciones porque no acepta sus propios errores. La falta de empatía impide una comunicación sana y con el tiempo el círculo social de una persona se estrecha. Las personas evitan pasar tiempo con alguien que constantemente las culpa, lo que lleva a que la persona que culpa se aísle. El debilitamiento de los vínculos sociales hace que la persona pierda fuerza tanto emocional como mental. El hábito de culpar a los demás también impide que la persona se oriente hacia soluciones. La actitud de culpar complica aún más los problemas, porque el individuo está ocupado criticando a los demás en lugar de llegar a la raíz del problema. No poder tener control sobre las personas o los factores externos culpados hace que la persona se sienta impotente. Sin embargo, para solucionar un problema es necesario primero hacer un análisis interno del problema y ver dónde se comete el error. Culpar a otros bloquea este proceso y empuja al individuo a repetir los mismos errores. Una persona que gasta su energía mental en culpar pierde su capacidad de resolución de problemas, lo que le lleva al fracaso tanto en su vida personal como profesional. Desde la perspectiva del estoicismo, culpar a los demás es una debilidad que impide a un individuo vivir una vida virtuosa. Según los estoicos, no es posible tener un control total sobre los acontecimientos del mundo exterior o el comportamiento de los demás. Lo único que podemos controlar es nuestra respuesta a estos eventos. Culpar a otros va en contra del concepto de control interno, que es un principio fundamental de la filosofía estoica.
Los estoicos sostienen que el individuo debe afrontar todos los acontecimientos de su vida con su propia fuerza y sabiduría interiores. Culpar a los demás hace que el individuo ignore su propia fuerza interior y se vuelva dependiente de factores externos. Para los estoicos, una vida virtuosa requiere asumir responsabilidades y mantener nuestro propio equilibrio espiritual a pesar de las circunstancias externas. Culpar a los demás altera este equilibrio y dificulta el proceso de empoderamiento interior de la persona. Tercer hábito que te debilita: la procrastinación. La procrastinación es uno de los hábitos más comunes que, sin saberlo, toma el control de la vida de muchas personas y dificulta el crecimiento personal, el éxito y la satisfacción con el tiempo. Este hábito coloca al individuo en un ciclo constante de retraso e insuficiencia. Cuando una tarea u objetivo que hay que cumplir se pospone constantemente, la motivación interna de la persona disminuye y con el tiempo, esta situación se convierte en un estilo de vida. Aunque la procrastinación da al individuo una sensación de alivio a corto plazo, provoca grandes arrepentimientos, estrés y ansiedad a largo plazo. A medida que una persona acumula tareas que pospone, comienza a sentirse más inadecuada y fracasada. Las responsabilidades que aguardan constantemente en el fondo de la mente ponen al individuo bajo presión, tanto mental como emocional. El hábito de procrastinar es uno de los mayores obstáculos para que un individuo realice su potencial. Cada tarea pospuesta hace que el individuo pierda oportunidades de crecimiento. La dificultad o complejidad de la tarea a realizar puede asustar al individuo, y este miedo constituye la base de la procrastinación. Sin embargo, este miedo también priva al individuo de la oportunidad de superar las dificultades que enfrenta y ampliar sus propios límites. A menos que una persona abandone su zona de confort, no puede aprender cosas nuevas, mejorarse y tener éxito. La procrastinación confina al individuo a esta zona de confort y con el tiempo, este hábito crea estancamiento en muchas áreas de la vida de la persona. Una persona se siente inadecuada cuando no puede alcanzar sus objetivos y este sentimiento de insuficiencia reduce el valor para probar cosas nuevas. La procrastinación deja atrás al individuo tanto en su vida personal como profesional y le impide utilizar todo su potencial. Otro aspecto negativo de la procrastinación es que hace que la persona sienta una carga constante. Cuando se acumula el trabajo por hacer, al individuo le preocupa no encontrar tiempo suficiente para cumplir con estas responsabilidades. Con el tiempo, esta ansiedad ejerce una gran presión sobre la persona. Las tareas constantemente pospuestas perturban el equilibrio en la vida del individuo y lo dejan con una sensación constante de no poder seguir el ritmo. Este proceso también puede afectar negativamente las relaciones, ya que procrastinar significa evitar responsabilidades, lo que socava la credibilidad en las interacciones con los demás. La procrastinación debilita la disciplina interna y la fuerza de voluntad de una persona. Cada decisión de posponer erosiona aún más la fuerza de voluntad de la persona y con el tiempo, esta situación reduce la autoestima del individuo. Hacerse constantemente promesas a uno mismo y no cumplirlas daña la autoestima del individuo, lo que crea una especie de círculo vicioso. A medida que una persona procrastina, su confianza en sí misma disminuye y en algún momento se vuelve completamente renuente a cumplir con sus responsabilidades. Esto hace que el individuo se aleje de las cosas que quiere lograr en la vida. Se necesita disciplina y determinación para lograr una meta, pero el hábito de procrastinar debilita estos dos importantes factores. Al distraerse constantemente, una persona pierde la oportunidad de lograr sus verdaderos objetivos,
lo que conduce a un profundo sentimiento de insatisfacción en la vida. Desde la perspectiva del estoicismo, la procrastinación es una debilidad que hace que un individuo ignore las cosas que están bajo su control. Según los estoicos, lo único que una persona puede controlar son sus propios pensamientos, acciones y elecciones. La procrastinación es completamente contraria a este principio estoico básico, porque el individuo pospone constantemente algo que puede controlar, es decir, una tarea o acción que necesita realizar. El estoicismo aconseja al individuo vivir el momento y actuar conociendo el valor de cada momento. El tiempo es uno de los recursos más valiosos para los estoicos, porque no se puede devolver. La procrastinación resulta en una pérdida de tiempo, lo que debilita la fuerza interior del individuo. Según la perspectiva estoica, aprovechar el momento en lugar de posponerlo y cumplir con cada responsabilidad y deber de la mejor manera posible ayuda a la persona a construir su propia vida virtuosa. Cuarto hábito, que te debilita: el diálogo interno negativo. El diálogo interno negativo es un hábito formado por un diálogo mental en el que el individuo desarrolla pensamientos y creencias negativos sobre sí mismo en su propia mente. Estas conversaciones internas suelen ocurrir de manera inconsciente y con el tiempo se convierten en una fuerza que afecta negativamente la confianza en uno mismo, la motivación y la calidad de vida del individuo. El diálogo interno negativo hace que el individuo se critique constantemente a sí mismo, menosprecie sus habilidades y fomente el miedo al fracaso. Mientras una persona lucha con pensamientos como «no puedo hacer esto», «no soy lo suficientemente bueno», «nunca tendré éxito» en su mente, con el tiempo comienza a aceptar estos pensamientos como un reflejo de realidad. Este tipo de trampa mental debilita la creencia del individuo en su potencial y desalienta la acción. Estos diálogos internos negativos suponen una gran carga para la salud emocional del individuo. Luchar constantemente con pensamientos negativos lleva a la persona a una sensación de agotamiento con el tiempo. Un individuo que se critica a sí mismo y devalúa sus capacidades y logros se desgasta emocionalmente y al cabo de un tiempo pierde por completo la motivación. Una persona que actúa con la expectativa del fracaso a cada paso evita correr riesgos, probar cosas nuevas y superar sus propios límites. El diálogo interno negativo priva al individuo de este coraje. Una persona que constantemente se da mensajes negativos internaliza estos mensajes y después de un tiempo, estos pensamientos se identifican con la identidad del individuo. El diálogo interno negativo no solo afecta la creencia de un individuo en sí mismo, sino también sus relaciones con los demás. Una persona que se critica constantemente a sí misma puede empezar a pensar que no vale nada a los ojos de los demás. Esta situación provoca que el individuo experimente inseguridad y timidez en las relaciones sociales. Los diálogos internos negativos dificultan que el individuo establezca relaciones sanas y de confianza con otras personas. Al proyectar sus inseguridades en los demás, la persona puede convertirse en alguien que busca constantemente aprobación en sus relaciones, siente la necesidad de defenderse o se vuelve completamente introvertida. Esto hace que las relaciones sociales se debiliten y que el individuo se sienta solo con el tiempo. El individuo que constantemente se subestima a sí mismo en su mundo interior tiene dificultades para encontrar un lugar para sí mismo en el mundo exterior. El diálogo interno negativo también tiene efectos negativos en la capacidad de toma de decisiones del individuo a largo plazo. Una persona que pierde la fe en sus propias capacidades y potencial puede dudar a la hora de tomar decisiones importantes y perder grandes oportunidades.
La persona se preocupa tanto por sus miedos y ansiedades internos que elige evitarlos en lugar de afrontarlos. El individuo evita desafiarse a sí mismo y desarrollarse. El diálogo interno negativo coloca al individuo en un círculo vicioso. Se siente aún más inadecuado porque no actúa. Y este sentimiento de insuficiencia conduce a un diálogo interno más negativo. A menos que se rompa este ciclo, el individuo pierde el poder de controlar su vida. Desde una perspectiva estoica, el diálogo interno negativo es una debilidad que hace que un individuo se concentre en factores externos que no puede controlar, en lugar de cosas que están bajo su control. Los estoicos sostienen que la paz mental y emocional de un individuo se basa en pensamientos internos, no en eventos externos. El diálogo interno negativo es una realidad que un individuo crea en su propia mente, y esta realidad puede afectar todo en la vida de una persona. Sin embargo, según la filosofía estoica, el individuo puede controlar y cambiar estos pensamientos. Los estoicos enfatizan que el individuo debe cuestionar sus propios pensamientos y gestionarlos conscientemente para mantener la paz mental. Reconocer el diálogo interno negativo y cambiar estos pensamientos es parte de una vida estoica y virtuosa. Cuando una persona puede controlar sus propios pensamientos, se vuelve más resistente y más fuerte frente a los acontecimientos del mundo exterior. Desarrollar pensamientos constructivos y realistas en lugar de pensamientos negativos asegura la paz mental del individuo y lo fortalece en la vida. El quinto hábito que te debilita: las adicciones. Las adicciones son uno de los hábitos más dañinos que desgastan la salud física y mental de un individuo y controlan su vida. Una adicción es una situación en la que una persona tiene una necesidad extrema de una sustancia, comportamiento o hábito particular y cree que no puede vivir sin él. La adicción afecta negativamente no solo a la salud física, sino también a la vida emocional y social del individuo. Un individuo que se ha vuelto adicto siente que ha perdido el control, porque su deseo por aquello a lo que es adicto comienza a dirigir toda su vida con el tiempo. Este proceso debilita la capacidad del individuo para pensar y decidir libremente. En casos de adicción mental, la persona siente la necesidad de repetir constantemente esta conducta. Por ejemplo, las redes sociales, la comida, los juegos de azar. Este ciclo deja al individuo sintiéndose fuera de control de su vida. Las adicciones son como cadenas que reducen la calidad de vida del individuo. Las adicciones mantienen al individuo en su zona de confort, distrayéndolo así de las responsabilidades y objetivos del mundo real. La gratificación a corto plazo impide que el individuo realice su potencial a largo plazo. Toda adicción dificulta que el individuo se apropie plenamente de su propia vida, y esto restringe su libertad. Las adicciones también dañan gravemente la salud mental de una persona. Las adicciones a sustancias, en particular, cambian la química cerebral del individuo y conducen a desequilibrios del estado de ánimo con el tiempo. La adicción puede hacer que una persona se sienta impotente y fuera de control. En las adicciones mentales, la persona se encuentra constantemente bajo la influencia de esa adicción. Con el tiempo, el individuo comienza a cuestionar su propia identidad a causa de su adicción, y esto afecta negativamente a su autopercepción. Las adicciones hacen que el individuo se sienta solo con el tiempo, porque la persona puede retirarse de las relaciones sociales debido al tiempo y la energía que dedica a su adicción. Esto conduce al aislamiento social y la depresión. Las adicciones afectan negativamente no solo a la propia vida del individuo, sino también a las personas que lo rodean. Puede causar gran tensión, especialmente en las relaciones familiares y de amigos. La persona adicta a menudo pierde el apoyo y la comprensión de las personas que la rodean, porque la adicción hace que el individuo se concentre solo en sí mismo.
Por ejemplo, un adicto a sustancias puede descuidar sus relaciones con su familia o amigos, no cumplir con sus responsabilidades, y esto provoca rupturas en sus relaciones. El individuo no quiere afrontar la vergüenza o la culpa que siente debido a su adicción y, por tanto, se vuelve aún más retraído. Las adicciones disuelven la vida social de una persona y los vínculos con su entorno con el tiempo, lo que profundiza el sentimiento de soledad del individuo. En términos del estoicismo, las adicciones se consideran una debilidad que se produce cuando el individuo se vuelve excesivamente dependiente de factores externos. Según los estoicos, la felicidad y la paz del hombre deberían basarse enteramente en valores internos bajo su control. Sin embargo, las adicciones hacen que el individuo se apegue demasiado a algo externo, una sustancia, un comportamiento o una persona, lo cual es exactamente lo opuesto a los principios estoicos. El estoicismo enfatiza la libertad, la disciplina interior y la autosuficiencia del individuo. Un individuo que se ha vuelto adicto pierde su propia voluntad y control, lo que le impide vivir una vida virtuosa. Los estoicos sostienen que para preservar la libertad mental y emocional no se debe depender de cosas externas. Las adicciones privan al individuo de esta libertad y dañan su paz interior. Según la perspectiva estoica, la verdadera felicidad es posible viviendo una vida virtuosa, alejada de los placeres y adicciones externas. Sexto hábito que te debilita: uso excesivo de las redes sociales. El uso excesivo de las redes sociales se ha convertido en uno de los hábitos más comunes y dañinos de la era moderna. Aunque inicialmente las redes sociales fueron vistas como una herramienta efectiva para compartir información y conectarse, hoy en día, cuando se usan sin control, se han convertido en un factor que afecta profundamente tanto la salud mental como emocional del individuo. Mirar una pantalla durante horas, observar constantemente la vida de otras personas y estar expuesto a un flujo constante de contenido debilita la relación con uno mismo. Si bien las redes sociales distraen al individuo con contenido que proporciona gratificación instantánea, con el tiempo en realidad hacen que el individuo, sin saberlo, deje su propia vida en un segundo plano. Esto convierte al individuo en un observador pasivo, porque las redes sociales le ofrecen la oportunidad de monitorear constantemente el mundo exterior y compararse. El uso excesivo de las redes sociales daña significativamente la salud mental de un individuo. La exposición constante a las vidas, los logros y las apariencias de los demás hace que el individuo se sienta inadecuado. Una persona que compara su propia vida con las vidas idealizadas que ve en las redes sociales a menudo experimenta decepción y falta de confianza en sí misma. Las plataformas de redes sociales están llenas de historias de éxito e imágenes que a menudo son poco realistas y exageradas. Esto puede hacer que el individuo subestime sus propios logros y su vida. Las redes sociales distorsionan la autopercepción del individuo, alimentando la búsqueda de la perfección, lo que conduce a un sentimiento constante de insatisfacción. Con el tiempo, el individuo comienza a no encontrar valor en su propia vida, y esto afecta negativamente tanto a su salud psicológica como emocional. El uso excesivo de las redes sociales lleva al individuo a un ciclo de profunda soledad e insatisfacción, ya que el individuo elige pasar tiempo en el mundo virtual en lugar de experiencias del mundo real. Además, el uso excesivo de las redes sociales debilita la capacidad de concentración y la productividad de un individuo. Las plataformas de redes sociales están constantemente llenas de contenido que distrae y se consume rápidamente. Un intercambio es seguido inmediatamente por otro, y este proceso ocupa constantemente la mente del individuo.
Estos contenidos, que requieren atención a corto plazo, debilitan la capacidad del individuo para pensar profundamente y le hacen perder la concentración. Especialmente en la vida empresarial y educativa, el tiempo dedicado a las redes sociales reduce seriamente la productividad. Las habilidades de gestión del tiempo se debilitan y el individuo tiene dificultades para cumplir con sus responsabilidades porque no puede controlar el tiempo que pasa en las redes sociales. Esto dificulta el éxito de la persona y daña aún más su confianza en sí misma. El uso excesivo de las redes sociales también afecta negativamente las relaciones sociales de un individuo. Si bien las redes sociales ofrecen a las personas la promesa de mantenerse conectados, irónicamente debilitan las relaciones en el mundo real. A medida que las personas pasan tiempo en las redes sociales, pierden la capacidad de comunicarse cara a cara y formar conexiones reales. El uso excesivo de las redes sociales aísla al individuo y debilita su conexión con el mundo real. Desde una perspectiva estoica, el uso excesivo de las redes sociales significa que un individuo se apega demasiado a cosas que escapan a su control. Según la filosofía estoica, la paz mental y la felicidad de un individuo deben provenir de sus propios valores y pensamientos internos, no del mundo exterior. Las redes sociales, por otro lado, animan al individuo a centrarse constantemente en el mundo exterior, la aprobación de los demás y su apariencia. Los estoicos abogan porque el individuo se centre en las cosas que están bajo su control y no dependa de factores externos. El uso excesivo de las redes sociales conecta excesivamente al individuo con lo que sucede en el mundo exterior, lo que altera la paz mental del individuo. Los estoicos sostienen que el individuo debería estar en paz en su propio mundo mental y que los acontecimientos del mundo exterior no deberían afectar la felicidad del individuo. Las redes sociales empujan al individuo a buscar constantemente aprobación externa, lo que, desde la perspectiva estoica, es una adicción que debilita al individuo. El séptimo hábito que te debilita: los celos. Los celos, como parte compleja de la naturaleza humana, son una emoción que puede tener efectos profundos y destructivos en las relaciones personales y sociales de los individuos. Los celos muchas veces se presentan de manera mezclada con el deseo y anhelo por lo que otra persona tiene. Esto hace que el individuo se sienta inadecuado y haga comparaciones con los demás. El sentimiento de celos no se limita únicamente a los elementos materiales. Conceptos abstractos como el éxito, la popularidad, la inteligencia, la belleza o el amor también se encuentran entre los desencadenantes de esta emoción. El individuo puede tener dificultades para afrontar los celos sin darse cuenta de que las cualidades de los demás le llevan a cuestionar su propio potencial y dañan su autoestima. Las raíces de este sentimiento suelen remontarse a la infancia y está directamente relacionado con la forma en que el individuo se valora a sí mismo. Por lo tanto, los celos pueden socavar la salud mental de una persona y con el tiempo afectar negativamente sus relaciones. Los celos, más allá de ser una emoción que amenaza la propia paz interior del individuo, son un elemento que tiene el potencial de crear conflictos en las relaciones. Desencadenar el sentimiento de celos a menudo trae consigo un sentimiento de inseguridad en las relaciones. Cuando un individuo no puede controlar el sentimiento de celos, entra en un ciclo que resulta doloroso, tanto para él como para quienes le rodean. Los celos pueden aislar al individuo, porque una persona celosa comienza a ignorar la felicidad de los demás, lo que lo vuelve más introvertido. Por tanto, los celos destacan como una actitud dañina tanto a nivel individual como social. Los celos
también se manifiestan como una emoción que reduce la calidad de vida del individuo. Los celos hacen que uno ignore el propio potencial y sus logros, porque el individuo empieza a no valorar sus propios logros y capacidades centrándose en lo que tienen los demás. Los celos también impiden que el individuo invierta emocionalmente en las relaciones, porque cuestiona su amor y apoyo a la otra persona y, en cambio, alberga emociones negativas. Cuando se evalúan desde la perspectiva del estoicismo, los celos se consideran una actitud que amenaza la paz interior y la felicidad del individuo. Según la filosofía estoica, la felicidad de los individuos no debería depender de las condiciones externas ni del éxito de los demás. Los estoicos recomiendan que el individuo se centre en cosas que escapan a su control y combata esas emociones. Los celos empujan al individuo a compararse con la vida de los demás, haciéndole perder la paz interior. El estoicismo defiende que el individuo se centre en sus propias virtudes y valores, acepte los logros de los demás y no permita que estos logros le afecten. Los celos, desde la perspectiva estoica, son un estado mental que impide que un individuo encuentre la verdadera felicidad y satisfacción. Por lo tanto, lidiar con los celos es un paso importante para que un individuo encuentre su paz interior y descubra sus verdaderos valores. Los estoicos alientan al individuo a gestionar sus propios pensamientos y emociones, superar sentimientos negativos como los celos y vivir relaciones más sanas y una vida más satisfactoria. El octavo hábito que te debilita: la indecisión. La indecisión se manifiesta como un problema común que encontramos en muchas áreas de la vida humana y afecta incluso las necesidades más básicas de las personas. Muchas personas pueden experimentar dificultades en el proceso de toma de decisiones en el mundo complejo y en constante cambio de hoy. Esta situación se convierte en un factor que reduce la calidad de vida del individuo y aumenta los niveles de estrés y ansiedad. La indecisión a menudo ocurre debido a razones como perderse en las etapas de un proceso de toma de decisiones, pensar demasiado o concentrarse demasiado en los resultados potenciales. A medida que el individuo va y viene entre diferentes opciones, le resulta difícil determinar cuál es la mejor, creando una especie de estancamiento o inactividad. La indecisión conduce a la pérdida de muchas oportunidades, tanto en la vida personal como profesional. La indecisión lleva constantemente a los individuos a pensamientos negativos, provoca una mayor confusión en la mente de la persona al exagerar los efectos negativos que las consecuencias de tomar una decisión tendrán en uno mismo o en los demás. Esto hace que el individuo piense demasiado en las consecuencias de cada una al considerar ambas opciones, lo que genera una mayor indecisión. El individuo puede optar por permanecer inactivo para evitar consecuencias. Sin embargo, esta inactividad arrastra al individuo a una mayor incertidumbre y ansiedad. Con el tiempo, la capacidad de tomar decisiones se debilita y el individuo comienza a vivir en constante incertidumbre. La indecisión puede afectar no solo al propio individuo, sino también a quienes lo rodean, porque otros pueden sentirse decepcionados por las actitudes y el comportamiento de personas indecisas. La indecisión se convierte en un hábito que reduce la calidad de vida del individuo, debilita sus relaciones y obstaculiza su desarrollo personal. Los efectos de la indecisión también afectan negativamente al estado psicológico general de los individuos. La indecisión genera ansiedad y estrés constantes en los individuos, porque pensar en las oportunidades perdidas y en las incertidumbres en el proceso de toma de decisiones genera fatiga mental y emocional. A medida que el individuo se demora en tomar una decisión, puede comenzar a sentirse más inadecuado e inadecuado,
Esto conduce a la pérdida de confianza en sí mismo y al individuo debilita su confianza en sí mismo. La indecisión aleja a la persona de su potencial e impide que alcance sus objetivos. La indecisión se convierte en un obstáculo en la vida del individuo. Este obstáculo tiene un impacto negativo tanto en el desarrollo personal como en las relaciones sociales. Cuando se evalúa desde la perspectiva del estoicismo, la indecisión se considera como un estado de ánimo que perjudica la paz interior del individuo. Los estoicos sostienen que los individuos deberían centrarse en lo que pueden controlar y tomar decisiones independientemente de la influencia de circunstancias externas. La indecisión provoca que el individuo ignore sus propios valores y virtudes. Esta es una situación que amenaza la paz interior y la felicidad del individuo. El estoicismo sugiere que el individuo debe evaluar las elecciones que surgen en cada momento de su vida a través de la virtud y la razón y determinar claramente las decisiones que necesita tomar. Según la filosofía estoica, la indecisión impide que el individuo aumente su autoconciencia y se conozca mejor a sí mismo. En este contexto, para que las personas puedan afrontar la indecisión y tomar decisiones saludables, es importante que se centren en sus valores y creencias internos y vivan una vida independiente de la influencia de las condiciones externas. El pensamiento estoico guía a las personas a superar la indecisión y vivir una vida más plena. Noveno hábito que te debilita. Buscar constantemente la aprobación. Buscar aprobación constantemente es un comportamiento que se ha convertido en un hábito común en la vida de muchas personas. Este hábito hace que las personas se vuelvan dependientes de las opiniones y la aprobación de los demás. Cuando las personas intentan determinar su propio valor y competencia a través de los demás, es posible que enfrenten un sentimiento constante de insatisfacción en lugar de encontrar la paz interior. La búsqueda constante de aprobación debilita la confianza en uno mismo de los individuos y afecta negativamente a su autoestima. Centrarse en los juicios de los demás en lugar de insistir en los propios pensamientos, valores o sentimientos conduce a la pérdida de la propia identidad y de sí mismo. Esto puede impedir que las personas formen relaciones sanas tanto en su vida personal como profesional, ya que alguien que busca constantemente la aprobación de los demás tendrá dificultades para expresar sus propias necesidades y deseos. La búsqueda de aprobación embota la capacidad de las personas para expresarse y crea un vínculo superficial en sus relaciones, ya que los individuos a menudo ocultan su verdadero yo en un esfuerzo por complacer a los demás. La búsqueda constante de aprobación se ha vuelto aún más evidente con la proliferación de las redes sociales. Al perseguir el contenido que comparten y la retroalimentación que reciben, las personas se condenan a sí mismas a la aprobación de los demás. Interacciones como me gusta y comentarios en las plataformas de redes sociales pueden hacer que las personas se comparen con otras y se sientan inadecuadas. Los individuos que se pierden en el intento de adaptarse a las expectativas de los demás, en lugar de crear sus propias identidades, encuentran un sentimiento de insatisfacción interior. Es posible que un individuo que busca constantemente aprobación no pueda realizar plenamente su potencial y sus habilidades limitándose a las opiniones de los demás. El hábito de los individuos de buscar constantemente aprobación también puede tener efectos profundos en las relaciones sociales. Los individuos que buscan constantemente la aprobación de los demás suelen tener dificultades para expresarse, lo que genera un vínculo superficial en sus relaciones. El individuo deja en un segundo plano sus propias necesidades y deseos para complacer a los demás.
lo que puede provocar desequilibrios y desacuerdos en las relaciones. La búsqueda constante de aprobación se convierte en un hábito que provoca graves problemas tanto en el mundo interior del individuo como en sus relaciones sociales. Mientras el individuo pierde la capacidad de expresar sus propios pensamientos y sentimientos, sus relaciones con los demás se vuelven superficiales. Desde la perspectiva del estoicismo, buscar constantemente la aprobación se considera una forma de comportamiento que perjudica la paz interior del individuo. Los estoicos sostienen que los individuos deberían centrarse en sus propios valores y virtudes. Según esta filosofía, la aprobación y los juicios externos amenazan la felicidad y la paz internas del individuo. El individuo que busca constantemente la aprobación de los demás ignora sus propios valores y creencias. Esto pone en peligro la paz interior y la felicidad del individuo. El estoicismo aconseja a las personas tomar decisiones y dirigir sus vidas en función de sus propias fortalezas y virtudes internas. En este contexto, es importante que las personas se deshagan del hábito de buscar aprobación y vivan una vida compatible con sus propios valores. La filosofía estoica recomienda que los individuos vivan una vida independiente de factores externos y se mantengan fieles a sus propios valores y virtudes. Para superar la búsqueda constante de aprobación y vivir una vida más plena, las personas deben centrarse en su fuerza interior y confiar en sí mismas. El 10º hábito que te debilita: el perfeccionismo. El perfeccionismo es el hábito de los individuos de evaluar su propio desempeño y logros de acuerdo con altos estándares. Si bien este enfoque hace que las personas desarrollen una actitud de intentar lograr lo mejor en todo, también puede convertirse en una fuente de estrés y ansiedad extremos. Los perfeccionistas se fijan metas rígidas e inalcanzables para ellos mismos o para los demás. Esto puede hacer que sea imposible lograr una sensación de éxito. El perfeccionismo hace que las personas cuestionen constantemente su éxito y consideren inadecuados los resultados que logran. Esto les provoca vivir con un sentimiento constante de insatisfacción. Cuando un individuo exhibe una actitud perfeccionista, comienza a sentirse inútil en caso de cualquier error o fracaso. El perfeccionismo obliga a una persona a esforzarse constantemente por alcanzar sus propios estándares. Este esfuerzo agota la energía del individuo y puede provocar sentimientos de agotamiento. Ya sea en los negocios, la educación o la vida personal, las personas perfeccionistas suelen mostrar una actitud dura y crítica hacia los demás. Esto puede causar tensión y conflicto en las relaciones sociales, porque el perfeccionismo hace que el individuo sea rígido e intolerante con quienes lo rodean. Las relaciones de los individuos con el perfeccionismo a menudo están determinadas por experiencias pasadas. Las personas que crecen con expectativas excesivas durante la infancia internalizan estas expectativas en la edad adulta. Los altos estándares de las familias, los profesores o la sociedad sobre el individuo aumentan las expectativas que éste tiene de sí mismo, lo que allana el camino para el desarrollo de un carácter perfeccionista. El perfeccionismo se convierte en una barrera que impide que las personas realicen su potencial. Las personas perfeccionistas generalmente dudan en aprovechar nuevas oportunidades porque tienen miedo de cometer errores, lo que les impide mejorar. El perfeccionismo también es un factor que amenaza la salud mental de las personas. Una carga personal excesiva puede provocar problemas psicológicos como trastorno de ansiedad, depresión y agotamiento. Cuando una persona siente constantemente que no puede lograr sus objetivos, esto puede tener efectos negativos tanto en su salud física como psicológica. El perfeccionismo también puede reducir la calidad de vida general de un individuo al aumentar el estrés y la ansiedad.
Cuando un individuo cuestiona constantemente su propio desempeño, su confianza en sí mismo disminuye y esto daña su sentido de satisfacción en la vida. Las personas perfeccionistas a menudo subestiman su éxito y no consideran suficientes los resultados que han logrado, lo que profundiza el sentimiento de insatisfacción. Si bien el perfeccionismo crea una presión constante en la vida personal y profesional de un individuo, también puede tener efectos negativos en sus relaciones. Las personas perfeccionistas pueden crear tensión en sus relaciones al esperar los mismos altos estándares hacia los demás. Desde la perspectiva del estoicismo, el perfeccionismo es considerado como una actitud que perjudica la paz interior del individuo. Los estoicos enseñan a aceptar el flujo natural y las incertidumbres de la vida. El perfeccionismo, por otro lado, hace que los individuos se resistan a este flujo natural y busquen constantemente el control. Según la filosofía estoica, los individuos deben centrarse en sus propias acciones y actuar independientemente de las consecuencias, mientras que el perfeccionismo hace que el individuo dependa constantemente de los resultados externos y de los juicios de los demás. El estoicismo recomienda romper con esta dependencia y centrarse en los propios valores del individuo. Los pensadores estoicos recuerdan a las personas que deben mostrar una actitud virtuosa y sabia en todas las situaciones. Esto puede aliviar los efectos del perfeccionismo. Para que las personas se deshagan de sus hábitos de perfeccionismo y vivan una vida más satisfactoria, es importante que recurran a la filosofía estoica y confíen en su propia fuerza interior. El 11º hábito que te debilita: las relaciones de baja energía. Aunque las relaciones de baja energía tienen un lugar importante en la vida de las personas, son un fenómeno que a menudo se pasa por alto. Estas relaciones a menudo afectan negativamente el estado de ánimo, la motivación y la calidad de vida general de un individuo. Las personas con poca energía pueden estar constantemente llenas de negatividad, quejas o críticas. Esto debilita el estado de ánimo de la otra parte y agota su energía. Estas relaciones que consumen energía pueden convertirse en una amenaza para la salud mental y emocional de un individuo. La razón por la que las personas mantienen relaciones con personas que emiten energía negativa suele deberse a sus hábitos y presiones sociales. Los vínculos familiares, las amistades o las obligaciones en el entorno laboral pueden hacer que las personas mantengan relaciones con dichas personas. Sin embargo, esta situación hace que los individuos se sientan mal y su calidad de vida disminuya. Para que las personas se sientan bien, necesitan estar con personas que les den energía. Las relaciones positivas aumentan la motivación de un individuo, reducen los niveles de estrés y mejoran el estado de ánimo general. Si bien las relaciones de baja energía aumentan la carga emocional de las personas, también pueden crear un sentimiento de soledad en su círculo social. Cuando una persona está constantemente rodeada de energía negativa, puede socavar su confianza en sí misma y hacer que evite las interacciones sociales. Las relaciones con personas con poca energía también dificultan que las personas enfrenten los desafíos que enfrentan en la vida. Cuando una persona permanece constantemente con esas personas, puede perder su paz interior y tener dificultades para afrontar los desafíos que le presenta la vida. Las relaciones de baja energía, que son lo opuesto a las relaciones energizantes, también pueden ser efectivas para dirigir la vida de un individuo. Si una persona se siente mal constantemente, puede generar ineficiencia en otras áreas de su vida, ya sea en el trabajo o en el entorno social. Dichas relaciones pueden afectar negativamente la motivación y el éxito de un individuo. Las relaciones con personas con poca energía pueden impedir que las personas realicen su potencial,
con el tiempo, estas relaciones pueden reducir la calidad de vida general de un individuo y aumentar los sentimientos de infelicidad. Si una persona pasa una parte importante de su vida en este tipo de relaciones, esto puede tener graves efectos negativos en su salud mental. El debilitamiento del sistema de apoyo social también afecta negativamente a la capacidad del individuo para afrontar el estrés. 12º hábito que te debilita: objetos innecesarios y desorden. Los objetos innecesarios y el desorden se han convertido en una parte inevitable de la vida moderna. Muchos objetos que encontramos en nuestra vida diaria comienzan a ocupar espacio en nuestras vidas con el tiempo, y esto puede afectar negativamente nuestra calidad de vida al crear cargas mentales y emocionales. Las personas tienden a adquirir artículos que no necesitan debido a sus tendencias de compra y a la influencia de la cultura de consumo. El desorden no solo afecta al espacio físico, sino también al espacio mental. Debilita la capacidad de los individuos para tomar decisiones y reduce su motivación. Un espacio desordenado alrededor de una persona reduce la capacidad de concentración, lo que reduce las posibilidades de éxito tanto en la vida personal como profesional. Además, el desorden crea una sensación de malestar en los espacios habitables de las personas. Este es un elemento que afecta negativamente al estado de ánimo. La acumulación de pertenencias y el aumento del desorden también afecta al estado psicológico del individuo a lo largo del tiempo. La gente no se da cuenta de que vivir en un entorno desordenado puede aumentar el estrés y disminuir la productividad. Un espacio desordenado distrae al individuo, provocando que tenga dificultades para cumplir con su trabajo y responsabilidades. Ver constantemente el desorden a su alrededor puede afectar negativamente la motivación y la confianza en sí mismo de un individuo. Demasiadas pertenencias hacen que el espacio personal se reduzca y el individuo se sienta restringido. Las personas tienden a conservar cosas que no necesitan debido a su adicción a los elementos innecesarios. Esto hace que los espacios habitables se reduzcan y la confusión mental aumente. Especialmente hoy, con el movimiento minimalista, hemos comenzado a darnos cuenta de los efectos negativos de los elementos innecesarios y el desorden en nuestras vidas. Si bien el minimalismo anima a las personas a adoptar el principio de vivir solo con lo que necesitan, esto ofrece a las personas una vida más sencilla, pacífica y productiva. La forma más eficaz de reducir el desorden y deshacerse de elementos innecesarios es desarrollar la conciencia. Al organizar sus espacios habitables, las personas deben pensar qué elementos realmente necesitan y cuáles simplemente ocupan espacio. Separar elementos innecesarios no solo crea espacio físico, sino que también proporciona limpieza mental. También se deben investigar las razones psicológicas detrás del acaparamiento de artículos y se deben estudiar estos hábitos. El 13º hábito que te debilita: vivir constantemente en el pasado. Vivir constantemente en el pasado es un hábito importante que afecta negativamente la vida de las personas. Esta situación se manifiesta en personas atrapadas en sus recuerdos, pensando constantemente en eventos pasados y sin poder hacer planes para el futuro. Vivir en el pasado puede amenazar gravemente la salud mental de las personas, porque las experiencias negativas del pasado pueden afectar la vida cotidiana de las personas y llevarlas a una perspectiva pesimista. Centrarse constantemente en el pasado hace que las personas se distancien de las experiencias y oportunidades inmediatas que ofrece la vida. Si bien esta situación afecta negativamente al estado de ánimo de las personas, puede provocar pérdida de confianza en uno mismo, ansiedad y problemas emocionales como la depresión. Si bien vivir en el pasado
mantiene vivos los recuerdos de las personas, hace que estos recuerdos se conviertan en una carga con el tiempo. Las personas que están bajo la influencia de acontecimientos negativos del pasado pueden pausar el flujo de sus vidas y encontrarse en un ciclo constante. Así, si bien los traumas pasados crean una sensación constante de pesadez en la mente de los individuos, esta situación puede profundizarse día a día. Las personas pueden tender a retraerse pensando y discutiendo constantemente sobre acontecimientos pasados. Esta situación impide que las personas tengan nuevas experiencias y les hace perder oportunidades. Si bien permanecer estancado en el pasado dificulta que las personas alcancen sus metas futuras, también les impide comenzar de nuevo. Las personas que constantemente se concentran en vivir en el pasado insisten en pensar constantemente en los errores, las pérdidas y los recuerdos dolorosos que cometieron en el pasado. Esto les impide realizar su potencial futuro. Vivir constantemente en el pasado debilita el equilibrio psicológico de los individuos y hace que se acumulen las emociones negativas vividas en la vida diaria. La forma más eficaz de dejar de vivir en el pasado es que los individuos entren en un proceso de transformación mental y se deshagan del peso de las experiencias pasadas. Las personas deben aceptar que las experiencias pasadas son parte de sus vidas, aprender a aprender de ellas y tomar decisiones más saludables en el futuro. Vivir el momento es la clave para deshacerse de las cargas del pasado y mirar al futuro con más esperanza. Las personas no solo deben ver las experiencias pasadas como experiencias, sino también aprender a convertirlas en oportunidades para su propio desarrollo. En lugar de permitir que los recuerdos del pasado den forma a sus vidas, las personas deberían hacer avanzar sus vidas aceptando estos recuerdos como lecciones. En este contexto, vivir en el pasado se convierte en un hábito que impide a las personas hacer una pausa en sus vidas y realizar su potencial. Deshacerse de las cargas del pasado permite a las personas sentirse más libres y vivir una vida más sana. Cuando se evalúa desde la perspectiva del estoicismo, vivir en el pasado se destaca como un factor importante que daña la paz espiritual del individuo. La filosofía estoica aconseja a las personas vivir en el presente y mantener su paz interior frente a factores externos. Quedarse estancado en el pasado hace que el individuo pierda las oportunidades que le brinda el momento presente. Los estoicos enfatizan que insistir en eventos pasados afecta negativamente la vida de las personas y debilita su salud mental. Según el estoicismo, deshacerse de las cargas del pasado y vivir el momento es extremadamente importante para que las personas mantengan su paz interior. En lugar de vivir en el pasado, se aconseja a las personas que se concentren en el presente y mantengan el control de sus vidas. Desde una perspectiva estoica, las experiencias pasadas deberían tratarse como meros recuerdos. Estos recuerdos son lecciones para el desarrollo del individuo. Si bien el estoicismo enseña a las personas a aprender del pasado, sugiere que utilicen estas lecciones como una oportunidad para hacer sus vidas más significativas y productivas. El 14º hábito que te debilita: rendirse ante los miedos. Ceder a los miedos es un hábito común que puede tener graves consecuencias y afectar negativamente a las personas en todos los ámbitos de su vida. La gente naturalmente teme a lo desconocido, al fracaso o al juicio de los demás. Estos miedos pueden convertirse con el tiempo en una limitación mental. Si bien los miedos impiden que las personas realicen su potencial, también les dificultan disfrutar de la vida. Aunque las raíces de los miedos suelen basarse en experiencias negativas del pasado, la capacidad de afrontarlos depende del individuo.
Si bien las personas que se rinden a los miedos tienen dificultades para actuar en determinadas situaciones, esto también puede debilitar su confianza en sí mismos con el tiempo. Ceder a los miedos también puede afectar negativamente las relaciones individuales. La inseguridad y la ansiedad pueden debilitar los vínculos de las personas con los demás e impedirles comunicarse de forma saludable. El miedo dificulta que las personas se abran a los demás y esto refuerza el sentimiento de soledad. Las personas que no intentan superar sus miedos a menudo pueden generar conflictos y tensiones en sus relaciones con los demás. Las personas que constantemente evitan enfrentar sus miedos pueden alejarse de sus círculos sociales con el tiempo. Esto los hace aún más solitarios. Al mismo tiempo, rendirse ante los miedos también amenaza la salud mental de las personas. Los trastornos mentales como la ansiedad y la depresión suelen aparecer como reflejo de los miedos. Las personas que no pueden superar sus miedos se sienten inseguras y ansiosas y no pueden disfrutar de sus vidas. Por tanto, ceder ante los miedos se convierte en un desafío que afecta gravemente la vida cotidiana de los individuos. Enfrentar y desafiar los miedos permite a las personas aumentar su confianza en sí mismos y mejorar su calidad de vida. Superar los miedos puede ayudar a una persona a conocerse a sí misma y descubrir su potencial. Al aceptar sus miedos, las personas pueden tener el coraje de afrontarlos. Ser consciente de los miedos y verlos como oportunidades y no como obstáculos puede cambiar la vida de las personas de manera positiva. Enfrentar sus miedos ofrece a las personas la oportunidad de superar sus propios límites y superarse. En este contexto, superar los miedos permite a las personas encontrarse a sí mismas y vivir una vida más plena. Cuando lo evaluamos desde la perspectiva del estoicismo, pasa a primer plano la importancia de deshacerse de las cargas, de rendirse a los miedos. La filosofía estoica anima a las personas a ir más allá de las circunstancias externas y descubrir sus fortalezas internas. Aunque los miedos generalmente surgen de preocupaciones sobre eventos externos, los estoicos sostienen que estos miedos dependen de la mentalidad del individuo. Según el estoicismo, rendirse a los miedos hace que los individuos pierdan la paz interior. Los estoicos recomiendan que las personas cuestionen sus miedos y comprendan cuán válidos son en realidad. La mayoría de los temores se basan en incertidumbres futuras, y en lugar de insistir en estas incertidumbres, se aconseja a las personas que vivan el momento presente. Si bien el estoicismo enseña a los individuos a superar sus miedos y mantener su paz interior, enfatiza la importancia de valores como el razonamiento y la autodisciplina en este proceso. Superar los miedos desde una perspectiva estoica ayuda a las personas a ser libres y aprovechar las oportunidades que les brinda la vida. 15º hábito que te debilita. Hábitos de sueño poco saludables. Los hábitos de sueño poco saludables son un hábito importante que puede afectar gravemente la salud general y la calidad de vida de las personas. Hoy en día, muchas personas no pueden dormir lo suficiente debido a su apretada agenda de trabajo, actividades sociales y un estilo de vida lleno de tecnología, y desarrollan hábitos que reducen la calidad de su sueño. Si bien el insomnio genera efectos negativos tanto en la salud física como mental, esta situación también provoca que las personas encuentren dificultades en su vida diaria. En primer lugar, los hábitos de sueño poco saludables provocan alteraciones en los patrones de sueño. Actividades como permanecer frente a una pantalla, las redes sociales o mirar televisión a altas horas de la noche dificultan conciliar el sueño. Estos hábitos afectan negativamente el ciclo del sueño al inhibir la producción de la hormona melatonina. Las noches de insomnio
provocan que te despiertes cansado y agotado por la mañana. La falta de sueño reduce el rendimiento mental de las personas, provocando dificultad para concentrarse, problemas de memoria y un estado general de inquietud. A largo plazo, esto puede provocar un aumento de los niveles de estrés y ansiedad, lo que puede provocar graves problemas de salud mental. Otra consecuencia importante de los hábitos de sueño poco saludables es su impacto negativo en la salud física. Dormir de forma regular y de calidad ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, proteger la salud del corazón y mantener el metabolismo funcionando correctamente. El insomnio se ha relacionado con problemas de salud graves, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Las personas que no duermen lo suficiente a menudo no pueden prestar atención a hábitos alimentarios saludables debido a sus bajos niveles de energía. La falta de sueño debilita la salud física y reduce la calidad de vida. Al mismo tiempo, los hábitos de sueño poco saludables pueden afectar negativamente la vida social de las personas. La falta de sueño altera el estado de ánimo e impide que las personas se sientan cómodas en entornos sociales. Como resultado de hábitos de sueño poco saludables, pueden producirse dificultades en la comunicación, debilitamiento de las amistades y un aumento de los sentimientos de soledad. Las personas pueden tender a evitar las actividades sociales debido al insomnio, y esto hace que su vida social se reduzca con el tiempo. Establecer un patrón de sueño saludable es extremadamente importante para que las personas mantengan su salud física y mental. Realizar actividades relajantes antes de ir a dormir, crear un horario de sueño regular y mejorar el ambiente de sueño son pasos a seguir para desarrollar hábitos de sueño saludables. Desarrollar hábitos de sueño saludables es una indicación de que las personas asumen la responsabilidad de sus cuerpos y mentes. Según la filosofía estoica, un sueño saludable ayuda al individuo a mantener el equilibrio físico y mental. Si bien la falta de sueño reduce la claridad mental, también amenaza el equilibrio emocional del individuo. El estoicismo recuerda a las personas que deben prestar atención a sus patrones de sueño y adoptar un enfoque disciplinado ante este tema. Mantenerse mental y físicamente fuerte ayuda a una persona a enfrentar más eficazmente los desafíos que enfrenta. Desde una perspectiva estoica, desarrollar hábitos de sueño saludables ayuda a las personas a mantener su paz interior y afrontar mejor los desafíos que trae la vida. En este video hablamos de 15 hábitos que te hacen perder peso. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sé estoico y sé feliz.